Muy buenas tardes a cada uno de ustedes. Les saludamos desde el Hospital 22 de Tarapoto, la Oficina de Capacitación y Telesalud. En esta oportunidad, para conversar un tema muy importante, nos acompaña el psicólogo Andy Paul García Orbe. Hoy conversaremos sobre la intervención y abordaje en niños, niñas y adolescentes con autismo. Así que si ustedes tienen todas las preguntas o inquietudes que se pueda ir desarrollando durante la exposición que nos va a hacer nuestro psicólogo, pues lo podemos escribir en nuestro chat, en el chat del Zoom, que vamos a estar aperturando, y también en todo caso, lo pueden hacer a través de las reacciones, también levantando la manito al final de la exposición para poder presentar y ser absueltas todas las inquietudes que podamos tener. Un saludo especial también para la aldea infantil, de quienes han solicitado este tema, así que esperamos que ustedes puedan estar participando y tengan toda la libertad de hacer sus preguntas. Así que sin más preámbulos, vamos a agradecer en primer lugar, psicólogo, muchas gracias por estar con nosotros y felicitarle. Sabemos la gran capacidad que tiene usted, la preparación profesional que maneja en estos temas. Es por ello que le hemos hecho la cordial invitación para que usted pueda presentarnos un tema tan importante que estoy segura que desde ya vamos a tener nuevos conocimientos y nuevas formas de poder abordar de manera muy adecuada en nuestros niños y niñas y adolescentes que pueden tener autismo en la región San Martín. Bien, le damos el pase entonces. Muy bien. Gracias, Sarita, por la invitación, nuevamente participando de esta actividad de telecapacitación. Creo que es un tema que hemos estado también trabajando en algunas telecapacitaciones, pero ahora vamos a enfocarnos más en el proceso tanto interventivo como de abordaje en niños y niñas y adolescentes con autismo. Es importante poder tener en cuenta que el autismo como una problemática ya de salud pública se está haciendo visible en los últimos años. Las últimas investigaciones han arrojado que de cada 100 nacimientos tenemos un niño que presenta autismo, ¿no? Entonces podemos hablar que de 1000 nacimientos, 10 niños son autistas. Entonces de 10,000 vamos a encontrar que 1000 son autistas. Y es algo que es interesante porque en realidad tenemos que cambiar también todo el concepto acerca del autismo en cuanto a hablar claro sobre lo que es. Muchos de los padres todavía tienen el estigma cuando su niño es diagnosticado o cuando el neurólogo o el pediatra les dice tiene indicadores de autismo. Entonces, la primera fase de poder aceptar para poder desarrollar todo el proceso interventivo y de abordaje de los niños con autismo es la aceptación que tiene la familia sobre la condición. Y es importante entender que el autismo actualmente no es vista como una enfermedad y eso hay que también erradicar desde todo el proceso de la cosmovisión de las psicopatologías. El autismo es una condición que presenta múltiples variables que van a estar en constante fluctuación y que van a determinar ciertas alteraciones en el desarrollo del niño. Entonces, para poder entender un poco qué es el autismo, es necesario primero poder comprender qué es el neurodesarrollo. Ya que dentro de la clasificación de los diagnósticos, el trastorno del espectro autismo está dentro del grupo de los trastornos del neurodesarrollo. Y el neurodesarrollo pues implica este proceso de formación del sistema nervioso que se va a dar en el proceso de fecundación durante las semanas en cuanto este cigoto empieza su proceso de división celular. Van a pasar las 3 primeras semanas, las 4 primeras semanas, luego las 5 semanas y vamos a encontrar que más o menos en la 12ª semana se da el proceso de neurulación, en donde ya este cigoto empieza a
formar lo que posteriormente sería el sistema nervioso central, que está compuesto por el cerebro y por la médula espinal, ¿no? Entonces, en este proceso, en el proceso de neurulación, que ya es la parte en donde el cerebro se va a ir formando, es importante establecer los hitos en cuanto a la valoración que se haga. El autismo tiene múltiples diferenciaciones en cuanto al proceso de diagnóstico. Vamos a encontrar que no todos los niños, los adolescentes que son diagnosticados con autismo tienen las mismas dificultades o las mismas alteraciones. Algunos van a tener una pronunciación mayor en las alteraciones a nivel de la interacción social, otros van a tener una mayor dificultad a nivel de la comunicación, otros van a tener una mayor dificultad en cuanto a lo que es la organización y la planificación. Entonces, para poder hacer un diagnóstico adecuado sobre el autismo, es importante no solamente la valoración médica, sino también la parte funcional. Y aquí es importante poder hacer todo un proceso de análisis en cuanto a la historia de vida del niño, cuando ya se observan ciertos indicadores, porque es importante también entender que el diagnóstico fallido, el diagnóstico errado también puede generar una mala praxis o una mala intervención o abordaje de los niños. Recordemos que los trastornos del neurodesarrollo tienen una gama amplia de diagnósticos y por eso es importante poder determinar cuáles son los procesos sintomatológicos más comunes en el caso del autismo. También podemos hacer una referencia importante al proceso de embarazo en cuanto a las condiciones ambientales por las cuales va a pasar la madre. En el autismo vamos a encontrar que hay una clasificación importante en cuanto a las teorías que establecen la etiología, ¿no? Por ejemplo, tenemos una teoría que nos habla sobre el heredo, que tiene que ver con los aspectos neurobiológicos que se asocian directamente al proceso del embarazo, cuando la madre en esta primera etapa, o en esta etapa de la 12ª semana, que sería más o menos el 5º mes, tiene problemas a nivel gastrointestinales o presenta, por ejemplo, algunos problemas a nivel metabólico que pueden asociar una alteración en este proceso de neurulación que sería la maduración del sistema nervioso en el feto. Entonces, cuando hablamos de un cerebro maduro, hablamos de una manifestación básicamente que se van a ir dando de forma evolutiva desde la infancia hasta las edades correspondientes. Esto implica también poder hacer un análisis del desarrollo en las diferentes etapas de crecimiento. Entonces, podemos determinar que un diagnóstico temprano permite también poder establecer un abordaje y una intervención adecuada en cuanto a estos hitos en el desarrollo en función de las etapas de crecimiento del niño. Entonces, muchas veces, y por la falta de información, incluso también por un poco la diferenciación en cuanto a al acceso a los servicios de salud, muchos de los niños con autismo son diagnosticados posterior a la infancia, en la adolescencia, cuando ya hay hitos marcados en el desarrollo que van a generar pues una disfunción marcada, valga la redundancia, en las diferentes áreas de su desarrollo. ¿Seguimos? Bueno, aquí vamos a ver algunos hitos del embarazo, ¿no? Cuando vamos a ver el proceso de migración neuronal, el desarrollo cerebral. Al 5º mes de gestación ya vamos a hablar de una maduración y crecimiento neuronal, hay un crecimiento cerebral, ya se forman los surcos y las circunvoluciones, que van a ser básicamente las áreas que van a conectar las diferentes zonas del cerebro en cuanto a todos los procesos cognitivos, ¿no? El contacto sináptico entre neuronas, la multiplicación celular y el inicio de la mielinización.
¿Cuáles son las determinantes del desarrollo madurativo? Y aquí también es importante tener en cuenta que como profesionales, y no solamente en el campo médico, sino también en el campo educacional, es importante ver las determinantes del desarrollo madurativo desde un enfoque biopsicosocial, ¿no? Que implica básicamente la interacción de estos tres factores o estas tres dimensiones que son importantes, las estructuras cerebrales inminentes que se asocian a la parte biológica, orgánica, las experiencias ambientales que tienen que ver con los aspectos experienciales a nivel social que va a presentar el individuo, en este caso los niños y los adolescentes, que también se asocian con las oportunidades sociales, y el circuito de retroalimentación que van a permitir pues un desarrollo normal. Cuando hablamos de un desarrollo normotípico, cuando estos se adaptan o están relacionadas pues al continuo de desarrollo entre los niños en función de su edad. Cuando hablamos del desarrollo madurativo, en el caso de los niños con autismo y los adolescentes con autismo, vamos a ver pues que hay un retraso significativo en todo este proceso evolutivo a nivel de las primeras áreas de desarrollo. Si hablamos del desarrollo cognitivo, por ejemplo, muchos de los niños con autismo se quedan en un desarrollo de tipo sensorio motor o un desarrollo de tipo preoperacional. Por eso es que en el caso de los niños con autismo muchas veces el juego simbólico se ve limitado. Tienen esta dificultad para poder organizar el espacio, el ambiente, e incluso hay algunos indicadores básicos como por ejemplo que no responden a su nombre. Hay una alteración significativa a nivel de la orientación espacio-tiempo y persona que nos van a dar como indicadores para poder hacer una valoración global. El desarrollo infantil implica, ¿no?, en un aspecto normotípico, vamos a hablar de normotípico porque se va a dar en general en todos los niños. Implica un proceso de interacción entre el organismo, que sería el sujeto, la persona y su medio. Estos van a permitir un desenvolvimiento que va a resultar en una maduración orgánica y funcional de todo el sistema nervioso. Esto implica que el niño en un desarrollo normotípico va a pasar por las diferentes etapas a nivel de su desarrollo cognitivo, a nivel de su desarrollo moral, a nivel de su desarrollo social, ¿no? Entonces va a ir pasando por diferentes etapas o diferentes hitos evolutivos, como por ejemplo el caso del desarrollo cognitivo, ¿no? El niño aprende en un primer momento entre los 0 y los 2 años a nivel sensoriomotor, ¿no? Un niño entre los 0 y los 2 años aprende básicamente analizando el objeto, lo va a mirar, lo va a oler, va a ver si suena, lo va a probar y luego lo va a botar, ¿no? Luego viene la fase operacional, preoperacional, en donde ya hay un proceso presimbólico. El niño ya empieza a identificar, por ejemplo, a las figuras parentales primarias, papá, mamá. Por eso es que en la fase preoperacional ya el niño identifica y empieza a generar ya un lenguaje básico, como papá, mamá. Luego ya en el proceso operacional concreto, el niño aprende a través de la asociación de estímulos. Y luego la fase operacional formal, que sería ya pues la parte lógica, abstracta, que ocurre pues a partir de los 12 años en adelante. Entonces hablamos de una madurez orgánica en estas fases en las cuales el niño va a pasar de forma normotípica. Un proceso dinámico que también es un proceso dinámico que involucra simultáneamente tanto la evolución biológica, psicológica y social. Por eso les hablaba de que en el campo profesional tenemos que ver el autismo también desde un enfoque biopsicosocial. Los primeros años de vida del niño se forman básicamente las habilidades perceptivas, motrices, cognitivas y sociocomunicativas que le van a facilitar la adaptación armónica y equilibrada al medio. En el caso de los niños y niñas, ¿no?, y adolescentes con autismo, vamos a ver un retroceso o incluso vamos a identificar en algunos casos que hay niños que han tenido un desarrollo normal hasta
hasta los 12 meses, que sería el año, y posterior a eso hay un retroceso del desarrollo de estas habilidades a nivel sensorio-perceptuales, motrices, cognitivas y sociocomunicativas, que se pueden identificar dentro de los trastornos desintegrativos de la niñez, que actualmente están dentro del grupo del diagnóstico del autismo. ¿Seguimos? Cuando hablamos del espectro del autismo, y aquí es importante tener en cuenta una definición clara que nos va a permitir a nosotros, no solo como profesionales, sino también de repente padres de familia, poder generar o poder identificar indicadores que nos pueden generar este proceso de recurrir a una entidad de salud para hacer una evaluación global y poder determinar la condición, ¿no? Entonces, el trastorno del espectro del autismo es un conjunto de condiciones que van a afectar el neurodesarrollo y el funcionamiento cerebral de la persona que ha sido diagnosticada, dando como resultado dificultades básicamente en 3 áreas, ¿no? La parte de la comunicación social, así como la flexibilidad del pensamiento y la interacción con el medio, que tiene que ver con sus comportamientos. Muchos de los comportamientos de las personas con autismo son restrictivos o son estereotipados. Vamos a encontrar que dentro de las estereotipias vamos a ver que hay conductas como aleteos, balanceos, ¿no?, que son típicos del diagnóstico. Estas características son de carácter neurobiológico, por eso es importante una intervención temprana. Y es importante también entender y comprender que estos van a estar presentes a lo largo de la vida del sujeto con autismo. Aunque estas manifestaciones pueden cambiar en función del propio desarrollo evolutivo y su trayectoria vital. Y aquí es importante también que en el proceso de intervención y en el proceso de abordaje se pueda hacer una intervención, un abordaje temprano para poder ir haciendo o valorando un análisis en cuanto a los hitos de desarrollo y cómo estos van también subsanándose. Recordemos que nuestro cerebro tiene esta capacidad a nivel de la neuroplasticidad que va a permitir sustituir o va a permitir también suprimir algunas condiciones cuando se inicia un proceso de abordaje temprano. ¿Seguimos? ¿Cuáles son los criterios para la identificación del trastorno del espectro autismo? Como les había mencionado, hay una primera fase, una primera etapa en donde muchas veces el niño no va a presentar ningún indicador, que va a ser más o menos hasta el año. Entonces, en ese año puede haber un retroceso importante o un estancamiento en su evolución o en su desarrollo evolutivo. Y entre los 18 meses a los 2 años ya podemos encontrar o podemos identificar algunos déficits importantes en las áreas del desarrollo que deben ser atendidas oportunamente para su valoración global o su valoración general. Estos hitos que nosotros hemos ido mencionando básicamente están asociados a estas 3 condiciones. Vamos a identificar alteraciones del desarrollo en la interacción social recíproca, que quiere decir que el niño no va a tener esta habilidad para poder interactuar, incluso no va a seguir normativas, reglas del juego, no le va a interesar incluso de repente el contacto físico con otros. Van a haber alteraciones a nivel de la comunicación verbal y la comunicación no verbal. Si el niño ha desarrollado un lenguaje básico, este lo pierde o incluso no va a haber un desarrollo hasta posterior a los 2, 3 años, ¿no? Y obviamente el lenguaje no verbal, que implica que el niño ni siquiera va a direccionar la mirada o ni siquiera va a apuntar con el dedo para poder comunicar sus necesidades, ¿no? Por eso es que muchas veces en el caso de los niños con autismo podemos identificar, entre comillas, ciertos problemas de conducta, porque el niño simplemente, si va a querer algo, va a ir
se va a subir a la silla o a la mesa o a la altura para coger lo que quiere. Y eso puede ser visto como un problema de comportamiento cuando podría ser un indicador propiamente del autismo cuando se valoran otras condiciones. También el repertorio de conducta va a ser restringido en función a intereses y a comportamiento, ¿no? Una de las características más típicas en el autismo a nivel de los comportamientos estereotipados es que cuando empiezan el proceso de caminata, muchos no gatean y caminan en puntitas, ¿no? Eso es uno de los indicadores más observables en cuanto al diagnóstico del autismo. Continuamos. ¿Cuáles son las señales de alerta? Según el resumen de la Mesa de Detección Precoz y Atención Temprana de EATAPI, de la Asociación Española de Profesionales del Autismo, esto es una valoración y una recogida de información que se ha tomado en cuenta con la participación de padres con niños con diagnóstico de autismo, ¿no? Básicamente, las áreas de exploración se asocian directamente con las áreas de comunicación y socialización y las áreas de juego y exploración del entorno. Entonces, muchos de los padres han afirmado las siguientes condiciones que son valorables para una detección precoz. Recordemos que la detección precoz no implica un diagnóstico definitivo. ¿Por qué? Porque la valoración que se hace a nivel del neurodesarrollo es funcional hasta los 3 años. ¿Por qué? Porque hay un cambio en estos 3 años en las etapas evolutivas del niño, ¿no? Entonces, ¿cuáles son estos indicadores que algunos padres han identificado dentro del proceso para la detección precoz? Primero, se ha identificado que en los niños, niñas y adolescentes con autismo casi nunca atienden cuando se les llama. A veces parecen sordos, ¿no? También está que no señalan para mostrar o compartir su interés. El tercero es que no ha desarrollado lenguaje oral y si lo ha desarrollado, lo ha perdido en algún momento. El cuarto es si tiene lenguaje, pero si lo usa, lo va a usar de una manera peculiar, como por ejemplo, el habla autómata, yo querer o él quiere, ¿no? O sea, generalmente hablan en tercera persona, ¿no? El niño quiere, él llora. O, por ejemplo, su lenguaje es muy repetitivo. Hay algunas ecolalias. El quinto sería que sonríe o llora sin un motivo aparente, ¿no? Y esto implica básicamente una alteración a nivel de la labilidad emocional en el niño. El sexto sería que no reacciona casi nunca ante lo que ocurre en su alrededor. Por ejemplo, puede estar en un sitio, puede ocurrir un accidente y el niño ni siquiera va a voltear o se va a inmutar para poder observar qué es lo que ha pasado, ¿no? El 7 sería, parece no interesarse por los demás, el contacto social es limitado y obviamente si alguien se acerca a él simplemente, él se va a alejar. El número 8 apenas mira a la cara y sonríe a la vez. El 9 generalmente no se relaciona con los otros niños, no les imita. Y aquí justamente viene esta valoración que se hace en relación al juego simbólico. En general, muchos de los niños con autismo no desarrollan el juego simbólico. ¿Y qué es el juego simbólico? Por ejemplo, un niño normotípico va a agarrar un carrito y lo va a hacer rodar, incluso va a hacer sonidos, rum, 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 rum. En el caso de los niños con autismo, generalmente no ocurre este juego simbólico, ¿no? El número 10, no suelen mirar hacia donde se les señala y obviamente tampoco pueden identificar la posición de los objetos, ¿no? Simplemente no les interesa. Cuando se le dice, por ejemplo, Pepito, ¿dónde está la puerta? No va a hacer caso a esa referencia y tampoco la va a apuntar ni la va a señalar, ¿no? A nivel de las áreas de juego y la exploración del entorno, se han identificado las siguientes señales. En el número 11 tenemos la sensibilidad o la hipersensibilidad a ciertas texturas, sonidos, olores y sabores.
Y aquí viene también muchas veces la alimentación selectiva que tienen o que presentan los niños, niñas y adolescentes con autismo. Muchos, por ejemplo, no comen los granos de arroz, no comen los granos de frijoles, ¿no? Muchos, por ejemplo, solamente comen las comidas licuadas. Algunos, por ejemplo, tienen preferencia por la comida chatarra, las papitas, los chisitos o los dulces, ¿no? O, por ejemplo, tienen una restricción para ese tipo de alimentación. En el contexto de las texturas, por ejemplo, incluso no soportan el contacto físico. Si alguien va y los quiere abrazar, simplemente tratan de despegarse. Los sonidos, en el caso de los sonidos fuertes como el ruido de la licuadora o como por ejemplo el sonido de la radio o la televisión a alto volumen, les genera estresores y terminan generalmente tapándose los oídos. Y otros son muy hipersensibles a los olores. En el caso de los autistas de alto funcionamiento, la hipersensibilidad a los olores hace que ellos generen asco sobre olores que para nosotros casi son imperceptibles, pero para ellos sí es un olor muy desagradable, ¿no? En el punto 12 están los movimientos extraños o repetitivos, o lo que se conoce también como los comportamientos estereotipados, ¿no? Por ejemplo, dan la vuelta en círculo, aletean, se balancean, presentan comportamientos espasmódicos, como por ejemplo estirar el cuello y reírse, ¿no? En el punto 3 están las rabietas o las resistencias a los cambios ambientales. Muchos de ellos, por ejemplo, en este proceso también tienen apegos inusuales a algunos objetos o estímulos concretos. Hay muchos de los niños, niñas o adolescentes con autismo que no pueden salir de casa si no tienen, por ejemplo, su peluche favorito o su juguete favorito. Y eso genera resistencia también a los cambios ambientales. Cuando se les separa de su contexto o se les separa de su zona de confort, los niños pues van a generar llanto, irritabilidad, desesperación, ¿no? ¿Por qué? Porque también son poco tolerantes a mantenerse en una rutina. En el punto 15, usa los juegos de manera peculiar. Generalmente, como no hay juego simbólico, la tendencia está a tirarlos, a girarlos, a alinearlos o a agruparlos por color o por formas. En el punto 16, apenas realiza el juego social, simbólico o imaginativo, como por ejemplo, si tú le pides que haga como el perro, el niño no se va a mutar y ni siquiera va a hacer un sonido onomatopeico, ¿no? Y en el punto 17, generalmente los juegos suelen ser siempre repetitivos, como girar, tirar, alinear o agrupar los objetos. ¿Seguimos? Y aquí vamos a ver en cuanto a estas tres áreas iniciales que hemos ido observando. En la primera línea están las alteraciones del desarrollo de la interacción social y recíproca. Se observan importantes dificultades tanto para la empatía, ¿no? La empatía es básicamente el tratar de ponerse en el lugar del otro. Y obviamente los niños con autismo van a tener esa dificultad de poder incluso reconocer las emociones de sus demás compañeros. Muchos de ellos, por ejemplo, si ven llorar a otro, incluso podrían darle un manotazo porque no entienden la respuesta emocional. O simplemente se separan del niño y hacen otra actividad sin interés por lo que está sucediendo en ese momento, ¿no? La relación con los iguales y hay un escaso interés por las personas, ¿no? Por ejemplo, si el niño con autismo ve a otros niños jugando, simplemente los ignora, ¿no? Y realiza su actividad individual. También hay manifestaciones en cuanto a la alteración en las presentaciones conductuales. Se encuentran patrones que van desde el aislamiento social significativo u otras más pasivas en su interacción social con escaso interés hacia los demás y otras que pueden ser muy activas en establecer interacciones sociales, pero que van a fracasar.
¿no? Porque lo hacen de forma extraña y unilateral sin tener en cuenta las reacciones de los demás, ¿no? Entonces puede haber estas dos ambivalencias, ¿no? O puede ser muy restrictivo o puede intentar generar una interacción social, pero va a fracasar. ¿Por qué? Porque no va a tener un recurso adecuado a nivel de la empatía. ¿Seguimos? Luego están las alteraciones, el segundo punto, las alteraciones de la comunicación verbal y no verbal. Hay alteraciones en la mirada, como decíamos anteriormente, ni siquiera va a voltear cuando se le llama, va a parecer como si estuviera sordo, o muchas veces, por ejemplo, va a tener movimientos oculares dispersos hacia el techo, hacia el piso o hacia los costados, pero nunca una mirada fija hacia otra persona. Retraso en el desarrollo de las conductas sexuales, como por ejemplo señalar, hay dificultad para poder señalar, muy a menudo el lenguaje oral, así como la falta de respuesta a la voz humana. La variabilidad en las manifestaciones en estos déficits van desde la ausencia de lenguaje, que es un mutismo funcional. Cuando hablamos del mutismo funcional, cuando no hay el desarrollo propio del lenguaje, ¿no? La utilización del lenguaje de forma aparentemente adecuada. Sin embargo, todos comparten una grave alteración en el intercambio comunicativo recíproco, ¿no? En el uso del lenguaje para compartir, en el empleo de peculiaridades lingüísticas, y aquí hablamos, por ejemplo, de las ecolalias, la inversión pronominal y la inversión de palabras, ¿no? Por ejemplo, hablan en tercera persona, él quiere, ¿no? O puede ser, por ejemplo, al revés, quiere él. Y en la expresión y comprensión de las claves emocionales. Entonces, si ve, por ejemplo, a alguien llorar, no va a tener una respuesta empática para poder comunicar, o incluso, por ejemplo, como haría otro niño, que sería consolarlo, no va a haber ese tipo de respuesta. Continuamos con la... Y la tercera, que tiene que ver con el repertorio restringido de intereses y comportamientos, ¿no? Que se caracterizan por un interés desmedido por determinadas conductas repetitivas con su propio cuerpo. Y aquí vemos el aleteo de manos, el balanceo, carreras sin objetivo, corren, o ciertos objetos, ¿no? Por ejemplo, las peculiaridades en cuanto al tener que tener algo en mano para poder estar tranquilo. Una experiencia de trabajo que tuve cuando realizaba actividad profesional en un centro de educación básica especial con un niño con autismo era que seleccionaba todas las envolturas plásticas. Toda envoltura plástica que veía la tomaba y hacía su ramillete de envoltura, ¿no? Esa es una peculiaridad también de los niños con autismo, que son, de alguna manera son recicladores, pero básicamente con objetos que sean de su interés. Y aquí vamos a ver cómo se da el proceso sensorio perceptual también en el caso de los niños con autismo. También hay resistencias al cambio en el ambiente, su actividad imaginativa se ve alterada, abarcando desde la incapacidad para desarrollar un juego funcional o simbólico con objetos, hasta el uso de estas habilidades repetitivas que pueden ser obsesivas y poco flexibles. Esto, por ejemplo, se puede observar más en los patrones de comportamiento en adolescentes autistas, ¿no? Hay patrones obsesivos y poco flexibles. Y aquí también viene otras comorbilidades que pueden asociar dentro del patrón autista. Seguimos. Y vamos a ver la valoración a nivel sensorio perceptivo, ¿no? A nivel de la vista, del oído, del gusto, el olfato y el tacto. Estas son observaciones que se hacen comúnmente en consulta. Por ejemplo, hay niños, hay adolescentes que tienen una fascinación por las luces o objetos en movimiento, especialmente si giran. Por ejemplo, si hay algo que está girando, pueden estar ahí, ¿no? Pueden quedarse fijando y mirando cómo gira, incluso pueden hacer el comportamiento giratorio del objeto. Hay una observación intensa sobre determinados objetos. A nivel del oído, hay una alta sensibilidad a ruidos cotidianos. Algunos sonidos les molestan mucho y por eso tienen la tendencia a taparse los oídos. El sueño es muy ligero
y por ende tienen la tendencia a despertarse tempranamente. Y obviamente también hay alteraciones significativas en el sueño que hacen que quizás tenga dificultades para dormir y a veces es necesario la medicación para ello. Golpean objetos, cierran puertas de golpe, realiza ruidos repetitivos, como por ejemplo sonidos básicos como ¿no? O por ejemplo hacen ruidos muy agudos, como pitidos, ¿no? En el gusto, acepta una limitada opción de sabores, usa la punta de la lengua para probar la comida, tiene sentido del asco exacerbado. Por ejemplo, si hay algo que no le gusta y que si se le presiona a querer comerlo, generalmente va a tener la tendencia a querer regurgitarlo. Lame objetos y se los mete a la boca. A nivel del olfato es muy sensible a olores de alimentos, personas, etcétera, y muchas veces protesta al notarlo, ¿no? Por ejemplo, los niños con autismo o adolescentes con autismo muchas veces no tienen filtro. Si huelen o perciben algún olor desagradable, lo van a decir, ¿no? Qué apestoso, qué asco, o por qué no te bañas, incluso si lo percibe de una persona. Hay una fascinación por determinados olores. Las respuestas no normativas a los olores, les gustan los olores intensos y generalmente tienen la tendencia a olerlo todo, incluso a sí mismo, personas y objetos. A nivel del tacto, no le gusta que le toquen, por eso es que hay mucha reactividad en cuanto al contacto, dificultades para tolerar cierta ropa o calzados, por eso es que hay algunos niños y adolescentes con autismo que tienen la tendencia a desvestirse o a desnudarse. ¿Por qué? Porque hay esta dificultad para tolerar las texturas de algunas ropas, ¿no? Puede preferir incluso la ropa apretada. Hay una hipo o una hiperreactividad al calor, al frío y al dolor. Y aquí esto es tendiente porque no todos son hipo o hiperreactivos, ¿no? Pero sí hay presencia. Por ejemplo, en el caso de los niños, generalmente esta hiporeactividad al dolor hace que su umbral del dolor sea reducido. O sienten mucho dolor o no sienten dolor cuando se golpean. Pueden hacerse una herida, puede estar la herida sangrando, pero el niño no se va a notar porque no va a haber esta respuesta al dolor, ¿no? Le molesta estar sucio, ¿no? Y eso también tiene que ver con ciertas conductas restrictivas y abraza con demasiada fuerza. Como no hay control emocional, entonces la experiencia comportamental para poder generar alguna condición gestual como el abrazo lo va a hacer pues de una forma brusca. Continuamos. ¿Cuáles son los factores a considerar para el tratamiento? Y aquí viene un poco la parte del abordaje, la intervención, ¿no? Es importante tener en cuenta estos aspectos, la edad de la persona, ya sea niño, niña o adolescente, para poder determinar cuál es la condición actual en función a los hitos de desarrollo y cuáles son las áreas de mayor déficit. Es importante también tomar en cuenta el estado de salud general del sujeto. Hay que tener en cuenta también los antecedentes médicos. Hay que identificar también el grado del trastorno del espectro autismo, ya que de acuerdo a la clasificación del mismo, vamos a encontrar tres grados, ¿no? Tenemos el nivel 1, el nivel 2 y el nivel 3. En el nivel 1 vamos a hablar de un autismo de funcionamiento alto, en el que no requiere de apoyo, porque dentro del proceso evolutivo va a ir logrando desarrollarse desde un aspecto normativo. En el caso del nivel 2 vamos a hablar de niños que requieren ayuda notable, en donde las dificultades en la interacción social, la comunicación, van a ser marcadas, pero va a poder desarrollar algunas actividades o va a poder desarrollar también algunas destrezas, ¿no? Y en el nivel 3, que sería pues el autismo que requiere ayuda notable, o sea, o muy notable,
ya vamos a encontrar que estas áreas en donde hay déficit van a estar más marcadas y va a requerir pues un apoyo generalmente de terceros para cumplir con las actividades o las asignaciones que se les establece, ¿no? En muchos de los contextos educativos, por ejemplo, en el caso de los niños que tienen un diagnóstico de trastornos del neurodesarrollo, y tipificados de repente en el autismo o en un trastorno por déficit de atención con hiperactividad, se utilizan las famosas o las llamadas profesoras sombra, ¿no? Que son es un personal que está preparado y capacitado para poder ayudar al proceso educativo en la ejecución y el cumplimiento de las demandas académicas, ¿no? Dentro de los antecedentes médicos también es importante poder hacer un descarte progresivo a nivel endocrino, a nivel neurológico, a nivel psiquiátrico, para poder determinar si hay alguna condición médica que puede limitar o puede generar mayor dificultad en cuanto al diagnóstico del autismo. También es importante tener en cuenta los síntomas y las comorbilidades. Estas comorbilidades pueden ser físicas, ¿no? Y la tolerancia a los medicamentos o las terapias. Y dentro del proceso de la tolerancia a medicamentos o terapias también hay que incluir el extracto, o es importante también poder identificar la dinámica familiar. Recordemos que la familia es el primer núcleo de desarrollo de un niño, inclusive en el caso de los niños, niñas y adolescentes con autismo, la participación de la familia es una de las necesidades primarias para poder generar o poder desarrollar habilidades y destrezas en los niños, niñas y adolescentes con autismo. La acción tiene que ser multidisciplinaria e interdisciplinaria también. Y aquí vamos a hablar de la intervención y el abordaje, ¿no? La intervención y abordaje tiene que ser multi e interdisciplinaria porque se atiende el neurodesarrollo, ¿no? En este caso, al atender el neurodesarrollo, pues tiene que haber una valoración médico, pediátrica, tiene que haber una valoración epidemiológica también, tiene que haber una intervención de tipo terapia del lenguaje, terapia ocupacional, también tiene que haber una valoración médico-psiquiátrica, también una valoración psicológica, una intervención de tipo pedagógico-docente y también una valoración a nivel neurológico, ¿no? Dentro de la acción multidisciplinaria, el hecho de poder incluir al niño con autismo o a un niño, niña o adolescente con autismo en terapia ocupacional que le va a permitir establecer condiciones organizativas de planificación y desarrollar habilidades para la vida es importante y es fundamental, ¿no? En nuestro país, hace poco se ha empezado a implementar toda una cultura a nivel de la terapia ocupacional. Incluso hay una universidad que es la primera universidad que está apostando por la carrera de terapia ocupacional como una licenciatura en el manejo de los trastornos del neurodesarrollo, que es funcional para la intervención en cuanto a este tipo de casos. En el caso pedagógico docente, ¿no? Es importante también que los docentes que tienen a su cargo estudiantes con diagnóstico de autismo puedan tener una preparación o incluso también poder ser autodidactas en poder conocer métodos de poder intervenir y poder establecer condiciones para desarrollar procesos académicos adecuados. Y esto implica a nivel pedagógico hacer una valoración, primero, a nivel psicopedagógico. ¿Y qué es una valoración a nivel psicopedagógico? Es básicamente la valoración que hace el docente. Tenemos un marco normativo a nivel del Ministerio de Educación que establece que en el aspecto educativo
hay todo un proceso en cuanto a los desempeños y las competencias que se tienen que desarrollar en función al nivel y grado. Entonces, los docentes tienen que hacer primero una evaluación funcional para poder determinar el nivel de ubicación real del niño. Por ejemplo, si tenemos un niño con autismo que tiene 8 años y de acuerdo a la correspondencia cronológica de la edad debería estar en 3er grado y está en 3er grado, pero no va a cumplir con los parámetros o los estándares de aprendizaje a nivel de las competencias y los desempeños de las áreas curriculares. Entonces se tiene que hacer una valoración de esas competencias y de esos desempeños para poder identificar su nivel de ubicación real, que podría ser de repente incluso un nivel preescolar, ¿no? En el jardín todavía, de 4 o de 5 años. Entonces, a partir de la identificación del nivel de ubicación real, se pueden establecer las estrategias pedagógicas para poder hacerle frente a las necesidades propias del estudiante con autismo. Recordemos que estas necesidades van a estar centradas en estas 3 áreas de desarrollo: comunicación, interacción y comportamiento, ¿no? Entonces, esas áreas de desarrollo que son, si no me equivoco, son 6 en primaria o 7, tienen que ser seleccionadas para poder determinar cuál es la necesidad primaria del niño para poder enfocarse en esa área o en esa área curricular y establecer los procesos de aprendizaje que van a ser sistemáticos, ¿no? Y obviamente siempre es necesario hacer la evaluación psicopedagógica para poder medir el nivel de logro y medir también el nivel de ubicación real, ¿no? A nivel neurológico y obviamente médico en general, se tienen que hacer los descartes necesarios para ver si hay alguna condición que pueda afectar de forma directa el proceso o el desarrollo del niño. Y en la parte psicológica y psiquiátrica, pues se tienen que ir valorando también la presencia de algunas alteraciones o algunos trastornos mentales o del comportamiento que pueden ocurrir en edades tardías posterior a la infancia, ¿no? En la pubertad, en la adolescencia, incluso en la adultez, ¿no? ¿Seguimos? El tratamiento de los trastornos del neurodesarrollo y en general o en específico del autismo va a depender mucho en gran medida del tipo de trastorno y los síntomas predominantes en cada caso. Esencialmente pueden dividirse en terapias farmacológicas o terapias no farmacológicas, siendo las farmacológicas que cuentan con un mayor número de opciones en la actualidad, ¿no? Y aquí también es importante poder hacer la valoración médico-psiquiátrica o neurológica para poder determinar si el paciente o el usuario, o en este caso el niño o la niña o el adolescente con autismo, son candidatos necesariamente para el tratamiento farmacológico, ¿no? Y esto un poco porque también se quiere erradicar la farmaconización del trastorno, ¿no? Porque en realidad, si lo vemos desde un enfoque biopsicosocial, las interacciones que tenga el niño, la niña o el adolescente con autismo dentro de sus diferentes esferas de desarrollo también van a influir de forma categórica en la modulación o adecuación o adaptación a ciertos contextos, ¿no? Y aquí viene también algo importante, la forma en cómo los padres toman el diagnóstico para poder aceptar la condición y obviamente no ocultar al niño o no aislarlo. Dentro de las terapias no farmacológicas se incluyen las intervenciones del tipo conductual, apoyo psicosocial y rehabilitación neuropsicológica, entre otras opciones que estimulan las habilidades del niño o niña que no se han desarrollado de forma adecuada, además de ofrecer los apoyos necesarios para vivir una existencia plena y significativa, ¿no? Y aquí es importante también la psicoeducación que se pueda generar con los padres y una responsabilidad importante que tienen los profesionales de la salud y los profesionales pedagógicos es
la forma en cómo también generan las estrategias para el trabajo en casa. Algo que muchas veces se olvida dentro del proceso de atención. Porque el padre muchas veces tiene dudas, el padre muchas veces tiene cuestionamientos y muchas veces no sabe cómo intervenir o cómo manejar las situaciones dentro del hogar. Para eso es que es necesario y es importante que el profesional de la salud o pedagógico que está a cargo del niño con autismo pueda dar recomendaciones, pueda establecer estrategias para los padres en cuanto a lo que se puede hacer o no dentro del contexto del hogar. Por eso es importante, y a inicio se decía, que el tratamiento va a depender del tipo de trastorno y la sintomatología que va a ser predominante para cada caso, ¿no? Entonces, no tenemos una varita mágica o de repente una estructura general para todos, porque cada caso es diferente y se tiene que trabajar en función de la necesidad del caso. ¿Seguimos? Bueno, acá un poco la escala o la estructura de intervención neuropsicológica infantil que se tendría que dar en estos contextos, ¿no? El niño, que tiene que ver básicamente con un desarrollo o una intervención a nivel de las áreas cognitivo-académicas, a nivel socioemocional y las áreas conductuales. A nivel familiar hay que establecer la psicoeducación y la terapia conductual. A nivel de la escuela también psicoeducación y las intervenciones en las áreas concretas. Por eso les mencionaba que el docente que está a cargo del estudiante tiene que hacer su trabajo de hacer su valoración psicopedagógica para poder determinar la necesidad y a partir de eso seleccionar las áreas curriculares y los desempeños y las competencias de ese nivel de ubicación real. ¿Qué actividades facilitan el desarrollo neurológico infantil? Y aquí es importante tener en cuenta que el padre tiene que aprender a interactuar con su niño dentro de casa. Y si es necesario que el padre se bote al piso para jugar con el niño, se tiene que hacer. Si el padre tiene que disfrazarse para poder enseñarle al niño colores, vocales, lo tiene que hacer, ¿no? A veces los padres también han perdido esa responsabilidad y le han delegado toda la función al personal médico de salud o al personal docente para que haga el trabajo, ¿no? Y en casa se han perdido estas funcionalidades que se tienen que volver a retomar. Entonces, hay que trabajar con juegos de tipo sensorio-perceptuales, juegos lúdicos, ¿no? Que desarrollen la parte sensorial, trabajar o disfrutar de actividades de juego al aire libre, por ejemplo, un fin de semana, sacar al niño al parque, hacer que tire la pelota, que lo recoja, trabajar la parte simbólica, estimular los sentidos a través de los sonidos, a través del tacto. Y aquí es un poco también trabajo de los padres en casa. El niño reafirma su conducta restrictiva porque el padre muchas veces no estimula desde casa la parte gustativa, ¿no? Como no quiere, entonces ya no le da. Entonces es importante poder estimular también en casa la parte gustativa. Es importante también la parte táctil, estimularlo en casa. Por ejemplo, hacerle reconocer las diferentes texturas poco a poco, ¿no? A partir de técnicas como las aproximaciones sucesivas, como el modelado, que le ayudan también al niño a poder direccionar o organizar su conducta. Es importante hablarle o leerle muchas historias, ¿no? Entonces, como el niño no habla, entonces los padres también están mudos en casa. Entonces, la comunicación, el hecho de hablarle también le va a generar una intención comunicativa y por ende puede imitar desde ese aspecto o tratar de ejecutar algún tipo de lenguaje. El tiempo para la música también es importante. Obviamente hay tipos de músicas que se pueden utilizar para poder calmar, para poder también estimular el lenguaje. Y obviamente el sueño tranquilo, y que es importante tener en cuenta si hay alguna alteración del sueño, poder trabajar a nivel farmacológico. Siguiente. A nivel de la escolaridad, también es importante que los docentes puedan
identificar cuáles son las dificultades más notorias en el caso del niño, ¿no? Y aquí también es responsabilidad del docente o el pedagogo, no solamente decir, tiene problema en esto, pero ¿qué hago posterior a ello, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las dificultades añadidas a nivel de la escolarización? Están las disfunciones a nivel ejecutivo, están las alteraciones a nivel sensorial, hay una dificultad en la comprensión de las relaciones sociales, hay una dificultad para mantener las rutinas y hay una dificultad a nivel de la interacción por estas presencias de ansiedad que puede haber en el niño, ¿no? Todo eso va a generar de alguna manera una dificultad en su adaptación y puede generar un carácter que puede ser inhibido o desinhibido. Y aquí también hay que valorar, según el caso, según la situación del niño, qué tipo de carácter desarrolla. Un carácter inhibido es más apagado, más distante, o un carácter desinhibido es más con alteraciones del comportamiento. Es disperso, ¿no? Se levanta, sale del salón, ¿no? Etcétera. Entonces es importante poder identificar primero ello para poder determinar qué hacer, ¿no? ¿Cuáles son las demandas más comunes de los padres en el contexto educativo? No es que la maestra me ha dicho que sale del aula, pero ¿qué hace la maestra para manejar esa conducta dentro de no le deja salir nada, ¿no? Entonces, esos aspectos son importantes tomar en cuenta para poder establecer también estrategias interventivas a nivel pedagógico para poder generar eso. Y si es necesario, obviamente la participación de los padres es fundamental, porque también existen padres que dicen, no, pero no hace, sale del salón, sale del aula de clase. ¿Y en casa cómo es? ¿No? De la misma manera, los padres no generan organización, no generan estructura, no generan hábitos, entonces el niño se ha acostumbrado a ese estilo de comportamiento y va a hacer lo mismo en otros contextos. Entonces es necesario también hacer un análisis no solo de las responsabilidades que tienen los profesionales en la atención de los niños con autismo, sino también la valoración que hacen los padres en cuanto a lo que ellos están haciendo para mejorar esas condiciones. Seguimos. Luego vamos a ver algunos aspectos que se relacionan en el contexto de la escolaridad. Con los adultos o las figuras de autoridad pueden ser desobedientes. Con los iguales, por ejemplo, pueden evitarlos, no relacionarse con otros niños. Se acerca guiado por adulto o por interés en objetos de estudio. Como por ejemplo, si algo le interesa y el compañerito lo está cogiendo, puede que se acerque, pero solo por el objeto de interés, no necesariamente porque quiera interactuar, ¿no? Hay un acercamiento restringido, acercamientos bruscos e inconsistentes. Es brusco, pero sin intención de hacer o de dar daño, ¿no? O no se da cuenta también de, ¿no? Ahora es diferente, pues, un niño con problemas de conducta que va y le empuja al niño con la intención de que éste se haga daño y él se ríe. En el caso del autismo no ocurre eso. En el aula hay una adaptación inmediata o no, o puede haber un recelo, por ejemplo. Y eso va a depender mucho del comportamiento inhibido o desinhibido. En el caso del comportamiento inhibido va a haber más recelo, ¿no? Más distanciamiento. En comportamiento inhibido puede haber mayor adaptación al contexto del aula. Hay un rechazo activo o muy activo o no se adapta y esto puede durar todo el año. No sigue rutinas, no atiende a los mensajes generales, por eso es que se considera como un niño desobediente con problemas de conducta, ¿no? Pero en sí, pero sí a los individualizados. Conductas disruptivas sin identificar el motivo y sin que sean habituales en otros ambientes, ¿no? No tiene generalmente discapacidad intelectual, pero sí rendimientos muy diferentes y o problemas de aprendizaje sutiles, ¿no? Y es excesivamente pasivo o huidizo. ¿Cuáles son las recomendaciones? Pautas para mejorar la atención. Hay que organizar el entorno para eliminar ruidos y distracciones. Si es necesario, por ejemplo, hay que apagar o quitar el televisor del espacio donde duerme. Y eso también tiene que ver mucho con la responsabilidad de los padres en cuanto a, ¿no? ¿Qué es lo primero que hacen los padres?
entregarle el celular o la tableta y que viva ahí el niño, ¿no? Entonces, eso genera inconsistencia y genera malos hábitos a nivel del uso de ese tipo de. No podemos negar que en algún momento las podemos utilizar, pero es importante organizar, es importante darle una estructura. Aumentar progresivamente la dificultad y el tiempo en cuanto el niño puede estar atento, concentrado. Es importante también intercalar los periodos de descanso en las actividades realizadas. Pueden ser, por ejemplo, 5 minutos de descanso por cada 15 minutos de actividad, ¿no? Cambiar frecuentemente de actividad para mantener el interés, reducir la cantidad de información que tiene que ser procesada o disminuir la velocidad en la que se presenta. Hay que darle tiempo necesario para que finalice las actividades a fin de evitar la ansiedad asociada a la presión del tiempo, y es importante identificar los signos de fatiga del niño e intentar resolverlos. Para mejorar la memoria, hay que simplificar y reducir la cantidad de información, hay que asegurar que hay un entendimiento de la información, hay que dar pautas para mejorar el funcionamiento, hay que simplificar la tarea, hay que decidir correctamente qué objetivos y metas se va a ejecutar con el niño, y utilizar horarios que ayuden a planificar el tiempo. ¿Bien? Bueno, muchas gracias por su atención. Espero que la información haya sido útil para cada uno de ustedes. Bien, excelente la exposición, bastante amplia, en realidad mucho por conversar sobre este tema. Así que esperamos de repente, si tienen ustedes alguna pregunta, alguna inquietud, lo pueden hacer a través del chat del Zoom. Si es que tengamos alguna pregunta o de repente quieren ustedes comentar en alguna experiencia y cómo podemos afrontar o cómo podemos intervenir ante estas situaciones que pueden darse. Así que aprovechemos. Bien, acá hay varias preguntas. Blanca Estela. Gracias, Blanquita, por tu pregunta. ¿La alimentación de los niños con este tipo de condición debe ser especial o debe ser diferente? Ya, en el caso de la alimentación, es importante que los padres puedan experimentar y estimular de forma progresiva la ingesta de diferentes alimentos, ¿no? Por eso es que es importante la atención oportuna y precoz para que estos niños puedan tener una mejor receptividad a los diferentes alimentos. Ahora, si por ejemplo hay problemas con la alimentación, también es importante de repente poder consultar con un especialista, un nutriólogo o una nutrióloga, que les puedan también dar estrategias alimentarias para poder probar con sus niños con autismo y poder mejorar esta dificultad que se puede estar presentando. Bien, tenemos otra pregunta. Buenas tardes, quería hacerle una pregunta. Hay una controversia sobre la vacuna SPR que ayuda a desarrollar el autismo. ¿Sería no recomendable la aplicación de esta vacuna? En el caso de los psicofármacos, generalmente todos estos parten primero por un proceso experimental, ¿no? Va a depender mucho del familiar o del padre de familia si está de acuerdo o no en los procesos que puedan ser farmacológicos o no farmacológicos, ¿no? Muchos padres, por ejemplo, optan por la intervención no farmacológica, que se asocia básicamente con las intervenciones de tipo terapéuticas a nivel de terapia ocupacional, de lenguaje, ¿no? U otros que sí aceptan u optan por un tratamiento farmacológico dependiendo también del grado de dificultad que presenta el niño. En mi caso, a nivel profesional, creo que soy de la idea que si es útil o de repente va a mejorar en cierta medida, es bueno poder de repente probarlo, ¿no? Ahora, si hay alguna receptividad, obviamente también tenemos la decisión de restringir la medicación o de no seguir o no continuar con ese proceso farmacológico. Bien, Janet, durante la juventud se exacerba el autismo si no es atendido durante la niñez.
Y las dificultades pueden ser más marcadas y que se puede de alguna manera confundir con una exacerbación. ¿Qué es lo que pasa? Recordemos que los niños con autismo no difieren de los niños normotípicos en cuanto a su desarrollo. ¿Por qué? Porque estos también van a aumentar en edad y su cuerpo va a ir cambiando, ¿no? Entonces, ¿por qué es importante hacer el diagnóstico temprano? Porque permite de repente poder intervenir de forma precoz. Cuando ya un niño o un adolescente es diagnosticado con autismo, lo que se tiene que hacer es una intervención ya no solo de tipo funcional, sino también una intervención de tipo orgánica. ¿Por qué? Porque recuerden que este niño va a establecer, o este adolescente va a establecer un perfil de personalidad o puede tener alguna comorbilidad a nivel de trastornos mentales o del comportamiento que se asocien a sus dificultades, ¿no? Bien, Máximo Cudeña, buenas tardes. ¿Es la rubiola un agente etiológico directo para la aparición del autismo en los niños? Científicamente no está probado, pero sí es importante que en el proceso del análisis de la data del embarazo, durante el proceso de embarazo de la madre, sí ha habido situaciones asociadas a enfermedades que de forma categórica puedan afectar a nivel metabólico o a nivel inmunitario en la madre, puede generar una asociación para el desarrollo de trastornos del neurodesarrollo en general. Bien, ¿el autismo también puede ser hereditario? Hay una teoría que nos habla del heredo, que vendría a ser los agentes hereditarios en ambos padres, que se pueden asociar, por ejemplo, también a la presencia de trastornos eh, eh, como la discapacidad intelectual o el síndrome de Down en familiares de primero o segundo grado de consanguinidad. Bien, tenemos una pregunta de la aldea infantil Virgen del Pilar. La psicóloga Elizabeth pregunta si el grado de agresividad aumenta en la adolescencia. Podría ser una condición, sí, pero hay que analizar otros aspectos. Como les mencionaba, habría que ver si hay algún diagnóstico comórbido al autismo, como puede ser un trastorno de personalidad o puede ser algún trastorno de comportamiento, ¿no? O algún trastorno asociado a las respuestas de estrés, ¿no? Pero no necesariamente el autismo como tal en la adolescencia puede incrementar la agresividad, sino que puede haber otras condiciones que puedan estar siendo comórbidas. Bien, ahí terminamos. Excelente, realmente el tema de autismo, ¿no? Bastante amplio para hablar ahora, inclusive el autismo con la alimentación, ¿no? Qué excelente. Bien, un saludo especial para el Centro de Acogida Residencial Virgen del Pilar. Gracias. Ustedes nos han pedido este tema, así que esperamos haberles complacido. También les manifiesto que esta exposición ustedes lo van a poder encontrar en nuestro canal de YouTube del Hospital de Tarapoto. Dentro de las 48 horas ya va a estar publicada. Si ustedes lo pueden volver a escuchar esta exposición. Y asimismo, de repente, si aún tienen algunas inquietudes, pues pueden describirlos allí y yo creo que el psicólogo se va a prestar para poder brindar las respuestas que de repente pueden haber salido, ¿no? Después de la revisión. Bien, entonces, nada más que felicitarle nuevamente por su exposición, muy didáctica la exposición. Sabemos que es un tema bastante amplio y que usted ha tenido que resumirlas para poderlas hacernos llegar estos conocimientos. Felicitarles a cada uno de ustedes también, así que nos estamos viendo el día de mañana un tema muy importante, así que están cordialmente invitados de igual para hablar sobre el impacto de la telemedicina en la región San Martín. Hay varios participantes que van a estar para comentarnos cómo han observado la telemedicina y cómo la telemedicina aún sigue después de la pandemia en nuestra región y una de nuestras actividades o funciones que tenemos que realizarnos como profesionales de la salud. Bien, que tengan ustedes muy buenas tardes. Gobierno Regional de San Martín.